Desde mentiras sobre Stalin hasta imbéciles con la voz así que hacen top sobre Corea del Norte, sacándose los fundamentos de los pelos del culo. Bienvenidos a a Periodismo, Verdad y Objetividad. Número 15. Stalin, el sádico psicópata. Este punto podemos destacarlo como una mentira, básicamente porque las fuentes que usa un profesor de la Universidad de Londres de literatura no es un profesional en psicología, ni en psiquiatría, ni siquiera en medicina, por ende no puede estar emitiendo juicios sobre que si era sádico, o si era psicópata, o si tenía algún trastorno mental. Número 14. Este punto podría considerarse como el más serio, a diferencia de los siguientes puntos en esta lista, ya que muchos bordean con lo ridículo. Pero eso no significa que este punto sea más válido que los otros. Podemos desmentir eso de que Stalin era el tirano absoluto y totalitario con el simple hecho de que este Stalin siempre fue un líder muy respetuoso de las instituciones democráticas y orgánicas del Estado, como lo son los soviets populares y el Soviet Supremo. Si tanta codicia de poder tenía, pues no se esforzaba mucho, ya que gobernar en la Unión Soviética en ese tiempo era complicado. Las disputas dentro del partido lo llevaron en 2 ocasiones a querer renunciar, pero siendo denegado por el Comité Central, obligándolo a continuar con sus funciones políticas. Stalin seguía al pie de la letra los criterios del partido y las resoluciones democráticas de los soviets, que emanaban del pueblo, a diferencia de Gorbachev, que debilitó el Estado al punto de darle cabida a personajes realmente antidemocráticos, como lo fue Yeltsin, quien fue capaz de querer disolver el Soviet Supremo. Número 13. Las prostitutas de Stalin. Simplemente de aquí en adelante no podemos afirmarles mucha seriedad. Los distintos puntos y acusaciones sobre Stalin son simplemente ridículos. ¿De dónde se habrán sacado esta información? ¿Existen realmente fuentes serias sobre esto? Número 12. Sea lo que fuese que estuviese tratando de demostrar liberalismo.org con este título, solo nos deja en claro una sola cosa, y es el sensacionalismo y amarillismo que tiene liberalismo.org, confundiendo 2 cosas en esencia. Primero, un pacto político con un pacto satánico, y segundo, un pacto de razones históricas con uno ideológico. El comunismo, estimados liberalismo.org, no es lo mismo que el nazismo. Número 11. El Illuminati Stalin. En base a las mismas fuentes que nos proporcionan información sobre los Illuminatis, es que podemos saber que Stalin estaba lejos de ser un miembro. Primero, porque esos que denominan ser los representantes de estas órdenes secretas, como lo son los famosos apellidos de los magnates Rockefeller y Rothschild, fueron criticados en una obra de Stalin. Segundo, si Stalin defendía valores científicos desde su ateísmo y los Illuminatis por coincidencia se supone que también lo hacían, eso no lo convierte automáticamente en un miembro de la orden. Y tercero, y no menos importante, si Stalin fue de la orden, probablemente tendría muchos más privilegios y buena propaganda a su imagen, cosa que no la tuvo. Muchos medios de comunicación lo han basureado excesivamente con mentiras o verdades a medias. Número 10. Stalin pedófilo violador. Este punto, increíblemente estúpido, acusa a Stalin de abusar de una niña de 13 años y tener 2 hijos con ella. Los hijos, claro está, nunca han visto la luz, y esa niña tampoco, y no hay registros absolutamente de nada. Es decir, esta noticia fue sacada del rabo. Número 9. Stalin, el torturador de niños. Pese a que la historia es muy larga y posee muchos detalles, en resumidas cuentas lo que hace este texto periodísticamente mediocre es acusar a Stalin de que 2 niños se suicidaran, supuestamente,
debido a las represiones y torturas de Stalin. Lo más llamativo es que incluso este mismo reportaje confiesa que la mayoría de la historia ha sido sacada de una novela del periodista que la publica, pero que igual ellos tenían información que era cierta y que Stalin era culpable. El texto dice que una de las principales familias afectadas con este supuesto evento histórico fue la familia de Anastas Mikoyan, un destacado político de la Unión Soviética. Nosotros revisamos la biografía no solo de Anastas Mikoyan, sino también la de su familia, de sus hijos y de sus nietos, y en ninguna de todas estas biografías se hace una sola mención sobre este supuesto hecho, que nosotros estamos convencidos nunca ocurrió. Número 8. Stalin el sofílico. Hemos leído sobre este tema previamente. De hecho, ya vimos cómo algunas personas, sin más contenido interesante que escribir, decidieron elegir a Stalin como sofílico, y pese a que ellos acusan a Stalin de ser un tirano absoluto, nosotros pensamos que lo que ellos escriben es una estupidez absoluta. Número 7. La isla de los caníbales de Stalin. Si bien nosotros no negamos la tragedia de Nasino, ocurrida en aquellos años, el hecho de indicar que la isla de los caníbales sea de Stalin es un poco exagerado. Pensamos también que es solamente para difamar la figura de Stalin. Indicar a Stalin de muchas cosas ocurridas como el culpable directo es más que nada un ejercicio ideológico, más que histórico. Número 6. El ejército de violadores de Stalin. Como si ya no ha sido suficiente con acusarlo de todo lo que se ha dicho, ahora se añade a la lista esto de que Stalin tenía su ejército de violadores. Un escuadrón sexualmente mortífero. Es simplemente cosa de observar los discursos que ha dicho el camarada Stalin. En ninguno de ellos invita al ejército rojo a violar a nadie. Es cierto que dentro del ejército hubiese algún indisciplinado. Tampoco podemos ignorar que eso también ha ocurrido dentro del ejército del Tercer Reich y de los estadounidenses. Y apartando todos los excesos que ya conlleva la guerra, tampoco podemos culpar a los líderes por las cosas aisladas que ocurren. Número 5. El ejército de hombres mono de Stalin. Un tema que, por cierto, también ha sido documentado por History Channel, aunque nosotros ya conocemos cuál es la fama historiográficamente hablando de History Channel. A nosotros al menos nos suena más de lo mismo: aliens, conspiraciones y experimentos extraños. No es algo nuevo que hayamos visto de este canal. La isla de los hombres mono es un tema que, construido en base a distintos datos dispersos e incoherentes, figura como otro más en la lista de History Channel. Ficción. Número 4. Prepárense para lo que están a punto de oír. A continuación, el pene de Stalin. Ni siquiera nos queremos imaginar qué rayos les pasó por la cabeza cuando algunas personas pretendieron saber el porte del miembro de Stalin. Sin comentarios. Número 3. Las brujas mutantes de Stalin. En este título, al igual que en muchos otros títulos vistos en este top, han sido utilizados por periódicos para llamar la atención, para tener más visitas, como es usual. Aunque no deja de ser interesante porque es de Stalin, como dice el periódico. Lo interesante de este escuadrón de brujas sí existió. No eran brujas literalmente, claro está, pero eran mujeres que piloteaban aviones, bombarderos y cazas, y fueron muy letales a la hora de la guerra. Aunque claro está,
Si está Stalin de por medio, la cosa tiene que ser maléfica. Afortunadamente este es uno de los pocos periódicos que se da la molestia de aclarar que estas no son palabras verídicas que están en el aire, sino que vienen de los alemanes. Los alemanes utilizaban el término mutantes como una forma de decir que los soviéticos experimentaban con estas pilotos y las hacían mitad hombre, mitad mujer, inyectándoles ciertas sustancias. Una estupidez de pies a cabeza. Número 2. Los cangrejos mutantes de Stalin. Esta noticia sumamente rara nos habla de un supuesto experimento de Stalin que pretendía mutar una raza de cangrejos que posteriormente se convertirían en una plaga. Si estos cangrejos vienen de un experimento, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Por qué tiene que ser soviético? Y si efectivamente el experimento es soviético, ¿por qué tiene que ser de Stalin? Número 1. Canal 13, la BBC y otras cadenas de prensa, coronando el culmine momento preciso donde la idiotez hace su mandato, les presentamos el laboratorio de excrementos de Stalin. Se estarán preguntando, ¿por qué Stalin montaría todo un laboratorio investigativo de mierda, literalmente, solo para conocer la personalidad de líderes mundiales? Pues pregúntenle a los idiotas que hablaron sobre esto. El ocio de estos sujetos llegó tan lejos que acudieron a las autoridades para preguntarles si era cierto este laboratorio. La respuesta fue: no podemos hacer ningún comentario al respecto. Para cualquier ser humano esa respuesta nos haría dudar. Para estos periodistas es un dato concluyente y empírico de su propia idiotez. Juzguen ustedes todo lo mencionado.